presentación, que ya lo tengo cargado. Vamos a verlo acá. Vamos a dar, aquí lo vamos a ver. Denme un segundo para que esto cargue. Ahí está. Ya. Por favor, confirmarme que todos puedan visualizar la primera diapositiva para que no tengamos problema. Ya. Confírmenme. Díganme sí. Perfecto. Muy bien. Ya, mis estimados, vamos a analizar en forma general el programa del curso. Esto hay que hacerlo siempre en todas las asignaturas para, digamos, rayar la cancha, cómo vamos a trabajar, cómo los vamos a evaluar, y algo que es muy importante, sobre todo para bachillerato, me interesa saber el tiro, cuándo es la fecha de los solemnes. Ya, vamos bien. Con respecto a la asignatura propiamente tal, la asignatura que ustedes van a comenzar hoy día conmigo es Biología Celular y el código es de Bio 1011, ¿ya? Hay otro tipo de Biología Celular en la universidad que es un código de Bio 1013, pero es para otras carreras. Específicamente ustedes son la sección T01 de bachillerato. Tenemos 3 secciones de bachillerato, T01, T02 y la T03. Ustedes son específicamente la T01. La T01 es alrededor de 65, 66 estudiantes. Es un grupo bastante numeroso que tenemos este año en bachillerato. El NRC de la asignatura, el NRC es un código interno, también es importante que lo manejen, es 13907. Les debería aparecer en el portal. Y mi nombre, como ya les indiqué, es Cristian Gómez, soy su docente de Biología Celular, y mi correo electrónico, anótenlo desde ya, es cristian.gomez@docente.uss.cl, ¿ya? Cualquier duda con respecto a la materia, cualquier duda con respecto a evaluaciones, cualquier duda con respecto a la bibliografía, no duden en escribirme, ¿ya? Generalmente yo respondo todos los correos, a veces me puedo demorar un poquito, si no contesto en la mañana, contesto en la tarde, y si me envían alguno en la tarde, puede que se los conteste el otro día, pero siempre respondo todos los correos, ¿ya? A ver, un aspecto importante, el horario de clases de la sección de ustedes. Vamos a tener clases los martes, miércoles y viernes. Martes en el módulo 5, de acuerdo a mi horario yo tengo a las 14:40, ¿ya? Vamos a verificar bien el tema del horario para que no quede duda. Vamos a tener de 40 hasta las 16 horas. Les había puesto originalmente las salas si es que teníamos clases presenciales, pero veo muy difícil que tengamos clases presenciales pronto, ¿ya? Miércoles, módulo 3, de 11 a 12:20, y el viernes, módulo 5, que es este horario, desde las 14:40 hasta las 16 horas. Les debería coincidir prácticamente con lo que ustedes tienen en su horario, salvo por un desfase de 10 minutos que estamos visualizando que aparece a las 14:30 a algunos, o a otros les aparece a las 14:40, pero eso lo vamos a verificar bien, ¿ya? Bien, toda esta presentación está en el portal, está en la carpeta que dice Unidad 1, ¿ya? Además, lo que yo estoy hablando o lo que ustedes me van a preguntar directamente está quedando al lado, y también ustedes lo pueden revisar en cualquier momento en el portal, ya como debería ser también en la otra asignatura. Esto lo voy a leer rápidamente, ustedes después lo pueden leer con más calma, está en el programa de la asignatura, el programa ya está cargado, está en la carpeta que dice documentos de la asignatura, y ustedes lo pueden ver con más detalle. Bueno, la asignatura está orientada hacia la construcción de conocimientos relacionados al funcionamiento de los organismos vivos y su interacción con el entorno. Como es biología celular el ramo obviamente se centra en la parte de describir cuál es la diferencia, por ejemplo, entre células procariontes y eucariontes, pero nos vamos a centrar en explicar la estructura y la fisiología de la célula eucarionte. Eso es lo más importante del ramo, aunque como ustedes van a ver al principio, en la unidad 1 y en la unidad 2, vamos a complementar con aspectos de química de la vida y aspectos de evolución. Y en la última unidad vamos a ver algunos aspectos generales sobre herencia genética humana, ¿ya? Así que el ramo
es más amplio de lo que aparece en el título, es más que biología celular. Ahora, ¿cómo están divididas las unidades de aprendizaje? Vamos a tener 6 unidades de aprendizaje. La unidad 1, que vamos a hablar posteriormente al término de la explicación del programa, es Introducción a la Biología. Unidad 2, Composición Química de la Célula. Aquí nos vamos a centrar directamente en explicar, por ejemplo, qué son los lípidos, las proteínas, carbohidratos, etcétera. La unidad 3 es la unidad más fuerte de la asignatura, porque obviamente como ramos de biología celular, tenemos que profundizar bastante en la unidad 3. ¿Ya? En la unidad 3 nos vamos a centrar en explicar estructura y función de la célula eucarionte, estructura de la membrana, estructura y función de los organelos, movimiento intracelular, todo eso tiene que quedar perfectamente claro en la unidad 3. La unidad 4, ¿ya? Biología molecular, les digo desde ya que es la unidad que a los chicos se les hace más difícil. Y es natural, porque es una unidad relativamente abstracta. Vamos a hablar de replicación del ADN, vamos a hablar de transcripción, de traducción, de mutaciones y de regulación de la expresión génica, ¿ya? Es una materia un poquito complicada, ¿eh? A algunos les puede complicar un poquito la existencia, pero es un buen estudiante y con estudios no deberíamos tener mucho problema. La unidad 5 ya es una unidad que ustedes han revisado un poquito en el colegio. Vamos a volver a tomar aspectos del ciclo celular, mitosis, meiosis. Vamos a ver algunos aspectos de cáncer, necrosis y apoptosis. Y la última unidad, por allá por mediados de junio o fines de junio, vamos a hablar de herencia y genética humana. Esto, la última unidad, la unidad 6, es la unidad relativamente más breve del curso. No debería tomar más allá de unas 4 o 5 clases. ¿Ya? Bien. Ahora, importante. ¿Cuáles son las calificaciones, o mejor dicho, cómo los vamos a evaluar? La asignatura contempla 3 pruebas solemnes. Cada uno de estos solemnes va a equivaler a un 30% de la ponderación. Y tenemos un conjunto de notas parciales que va a equivaler a un 10% de la asignatura. Las pruebas parciales son controles periódicos que les voy a hacer, ya todo es con aviso. Yo generalmente no hago pruebas sin aviso. Me gusta avisar a los estudiantes y colocar un aviso donde digo claramente lo que voy a evaluar en los controles. Las pruebas solemnes también son con aviso. Vamos a ver, digamos, las fechas que tienen después. Y cada prueba solemne implica unidades que vamos a evaluar. Por ejemplo, en la solemne 1 que ya viene, que es el 17 de abril, vamos a evaluar la unidad 1 completa y prácticamente toda la unidad 2. ¿Ya? En el solemne 2 vamos a evaluar lo que queda de la unidad y toda la unidad 3. Y en la prueba solemne 3 vamos a evaluar toda la unidad 5 y toda la unidad 6. Los solemnes no son acumulativos, ¿ok? Son parcializados. Ahora, si por ese motivo ustedes no rinden una prueba parcial o no rinden un solemne, como dice acá abajito, van a quedar calificados con nota 1, ¿ya? Si no rinden una prueba parcial, esa nota 1 no se puede recuperar, ¿ya? Pero si faltan a un solemne, por ese motivo, esa nota 1 con la que van a quedar evaluados, la pueden recuperar a final del semestre rindiendo una prueba recuperativa. ¿Ya? Aparece explicado específicamente en esta partecita de la diapositiva y en el programa en qué consiste la prueba recuperativa. A diferencia del solemne 1, del solemne 2 y del solemne 3, la prueba recuperativa es una prueba global. Incluye toda la materia del semestre. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro, a diferencia de cada uno de los solemnes. Ahora, la prueba recuperativa siempre va a reemplazar
la nota más baja del semestre. Florencia tiene una consulta. Ah, no te alcancé a leer, Florencia. ¿Puedes hablar en voz alta, Florencia? Activa tu micrófono, a ver. ¿Tenías una duda importante? Profe, ¿sabe cuántas pruebas Dígame. parciales van a haber durante el semestre? Buena pregunta. Tenemos 5 unidades. Deberíamos tener 6 pruebas parciales. ¿Ya? 6, a lo más Vale, 7. gracias. ¿Ya? Pero con seguridad te puedo decir que vamos a aplicar 6 pruebas parciales. ¿Ok? Ya. Ahora, la prueba recuperativa, como le estaba indicando, reemplaza siempre la nota del solemne más bajo durante el semestre. Como ustedes son bachillerato y son muy estudiosos, generalmente los estudiantes de bachillerato, a pesar de que aprueban la asignatura, siempre como con buena nota, rinden la prueba recuperativa para subir nota. Me explico. Supongamos que alguien a final del semestre le da una nota final de un 6,4 en biología celular. Pero puede decir, un 6,4, no me gusta la nota, considero que sé bastante biología celular, considero que estudié, me esforcé, me merezco mejor nota y me encuentro bien preparado. Perfecto. Puede rendir la recuperativa a final de semestre. Si se saca un 7 en la prueba recuperativa, como ha sucedido años anteriores, perfecto. Va a reemplazar el solemne más bajo durante el semestre y va a subir su promedio que tenía de 6,4. Muy bien. Pero supongamos que no se saca un 7, supongamos que se saca, vamos a ser drásticos, se saca un 4,5. No puedo estudiar bien para el solemne recuperativo, se sacó un 4,5 y tenía un 6,4. Lamentablemente, en ese caso, se coloca la nota de la prueba recuperativa, ¿ya? A pesar de que le baje el promedio y rindió la prueba recuperativa, siempre se coloca la nota de la prueba recuperativa, reemplazando la nota del solemne más bajo. Por lo tanto, atención bachillerato, si quieren subir nota y rendir la prueba recuperativa, tienen que estar seguros, ¿ya? Seguro de que están bien preparados, seguro de que le va a ir bien en la prueba recuperativa, porque puede suceder de que no saque nota que ustedes quieren y baje su promedio, ¿ya? Por eso hay que estar muy atento de lo que cada uno de ustedes sabe, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa se me escapa de las pruebas solemnes? Bueno, si faltan a una prueba solemne o no la rinden por ese motivo, tiene que conversar con su carrera, ¿ya? Si es que tienen, por ejemplo, una enfermedad, si algún familiar se enfermó, supongamos que, y puede suceder, no lo descarto, cualquiera de nosotros puede tener un accidente, ya ustedes conversan con su secretario de estudio, con su director de carrera, y para poder justificar la inasistencia al solemne. Y ahí pueden ver qué se puede hacer, siempre y cuando exista una justificación de peso, ¿ya? Bien, sigamos. Requisitos de aprobación. La asignatura, igual que toda la asignatura, se aprueba con nota igual o superior a 4. Y asistencia, como dice acá, igual o superior al 75%. Esto era en el caso que tuvieras clases presenciales, pero como estábamos online, no les puedo exigir asistencia del 75%. Así que esto está, entre comillas, liberado por ahora, ¿ya? Pero la calificación tiene que ser igual o superior a 4. El porcentaje de exigencia en todas las evaluaciones, ya sea controles, ya sea pruebas solemnes, ya sea a nivel de informes de laboratorio, etcétera, siempre es de un 60%. ¿Ya? Con un 60% ustedes tienen un 4. ¿Ok? Bien, atención a lo que aparece acá. Tenemos las fechas de los solemnes. Primer solemne, chiquillos, ya viene. 17 de abril, tenemos menos de un mes. 17 de abril, entonces, en el mismo horario, creo que ya viene, claro, en este horario vamos a aplicar el primer solemne. Segundo solemne viene el 29 de mayo y solemne 3, viernes 3 de julio. Justo para mi cumple, dice Javiera Redondo. Qué pena, Javiera.
pero espero que le vaya bien en el Solemne 1 y pueda celebrar muy bien después de su cumpleaños. El Solemne Recuperativo es el martes 21 de julio, ya cuando estemos terminando el semestre, ¿ya? Perfecto. Esto, por favor, chiquillos, anótenlo en su celular, anótenlo en su agenda, anótenlo en una hojita ahí con la programación de sus solemnes y lo pegan en su pieza, ¿ya? De manera que no les pille de pronto la fecha de los solemnes. Vayan programando desde ya su estudio, ¿ya? Tenemos que aprovechar que ya estamos en la casa para organizarnos de mejor manera y aprovechar ese tiempo para estudiar, ¿ya? Profe, Dígame. es que antes del viernes 17 de abril vamos a tener un control, ¿o no? Sí, tenemos que tener un control. Tenemos que tener un Ah, ya, control. Sí, no te preocupes. ya. Sí. Yo les voy a dar Gracias. después la fecha de los controles. La fecha de los controles todavía no la tengo muy claro, pero incluso hasta eso lo podemos conversar. Yo les voy a avisar con tiempo, así que no se preocupen. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra duda tienen hasta ahora, chicos? Profe, Dígame. los solemnes y los controles hasta el momento están siendo online, ¿verdad? Sí, hasta el momento deberían ser online. Sí, Ok, ok. sí, Muchas porque gracias. ya, a menos que digan otra cosa, pero dado la contingencia nacional e internacional, obviamente va a tener que ser online. Esa es mi opinión. ¿Ya? A menos que la universidad diga otra cosa, pero hasta ahora no se ha dicho nada. Dígame. ¿Sí? Consulta, ¿qué pasa? Porque a mí de repente me sucede que se me va el internet. ¿Qué pasa si esto me llega a suceder en un control o en un solemne? Muy buena pregunta. Si es un problema de personal de tu internet, no hay nada que hacer porque te insto a solucionarlo desde ya. ¿Ya? A pedir que vaya un técnico, que verifique tu conexión, a revisar tu computador, cuide sus computadores, no, que no se les vaya a contaminar con algún virus, ya si es necesario formatearlo, formatearlo, tengan en muy buenas condiciones su computador y su sistema de conexión, ¿ya? Porque vamos a seguir trabajando online durante muchas semanas. Chiquillos, Eh, ahí cada uno tiene que ver si, no sé, pues si tiene BTR, si tiene Movistar, ahí tiene que llamar al técnico correspondiente. Javiera, una duda, dime. Javiera, ¿no? Ya. Florencia, ¿tienes una duda? Sí, en otras asignaturas dijeron que iban a hacer como ¿Ya? un nido de preguntas y cosa de que nadie estuviera haciendo el mismo solemne o el mismo test al mismo tiempo. ¿Aquí va a ser igual? Lo más probable, tenemos que conversarlo con la coordinadora y la directora. Hay que ver esa instancia, lo vamos a ver nosotros, de manera que eh, mantengamos las condiciones de imparcialidad en la aplicación online, ¿ya? Y evitar, claro, que, entre comillas, ustedes hagan la prueba con otra persona, ¿ya? Eh, ahí vamos a buscar instancias, ¿ya? ¿Alguna otra duda hasta ahora? A ver, alguien dice que no tiene Wi-Fi, que tiene internet de su celular. Te insto a tratar de instalar Wi-Fi. Ya el celular no sé si le funciona bien, es incómodo ver en el celular. Lo más ideal es trabajarlo directamente con Wi-Fi, una buena conexión y en su computador, ¿ya? Así que convérselo con sus papás, con sus apoderados, para que ojalá tengan una muy buena conexión lo antes posible, antes de que partamos con las fechas de los solemnes, ¿ya? Así que consejo, chiquillos, de todo corazón, para que solucionen sus problemas de conexión lo más pronto posible. Camila, tienes una consulta, dime. Profe, con respecto a la pregunta anterior que hicieron, ¿Ya? ¿Ya? el año pasado yo estaba en otra carrera y tuve ¿Ya? pruebas online. Y lo que ¿Ya? hacían era que las alternativas eran como aleatorias. Exacto. Entonces,
si dos alumnos ponían en el mismo computador la misma prueba, la pregunta 1 de mi computador y la de mi compañero difieren, y se dificultaba ahí el tema de poder ayudarse entre compañeros, así que tampoco es muy válido eso de que les preocupen de que sea más fácil online, porque no siempre son más fáciles. Eso. Exacto, sí, tienes toda la razón. Uno cree, puedo hacerlo con un amigo, puedo hacerlo con un hermano que, no sé, pues está estudiando medicina, sabe mucho más biología que yo, o puedo estar con el libro en la mano. No se engañen, ya, porque lo más probable a lo mejor que los tiempos ahora se restrinjan, como bien dices tú, Eso, se también aleatorizan, los tiempos. exacto, se aleatorizan las alternativas, también se aleatorizan las preguntas. A uno le puede aparecer la pregunta, no sé, por la pregunta 2, la primera pregunta, y a otro le puede aparecer la última pregunta del solemne. Entonces van a estar viendo preguntas distintas, ¿ya? Eso es Y el, totalmente aleatorio. y el tiempo es tan corto que no da la opción de empezar a coordinarse con las preguntas y Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, a veces uno dice, online, voy a aprovechar la instancia, pero no, no es tan así. Hay que estudiar y estudiar harto. El mejor consejo que les puedo dar. Ya mis bachillerato, continuemos. Bueno, en el programa de la asignatura hay bastante bibliografía. Bibliografía que es básica, ya como por ejemplo el Albert, el Curtis, el Robertis, y hay otra bibliografía que es complementaria. Dado que la biblioteca en forma presencial no está trabajando, tienen que utilizar los recursos online que tiene la biblioteca, ¿ya? Los insto a buscar en internet páginas desde las cuales pueden descargar libros. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, el Curtis. Sé que hay algunas páginas que tienen el Curtis, hay otras que tienen el Robertis. El Albert no lo sé, es un libro un poquito más difícil de encontrar, pero ya con el Curtis y el Robertis ustedes pueden facilitar su estudio. Si bien no van a encontrar la última edición, van a encontrar algunas ediciones un poquito eh, que pueden tener 5 años o 10 años, no importa, ¿ya? Porque hay conceptos que estamos revisando que son conceptos antiguos, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a hablar de generación espontánea, de evolución, de Darwin, de Lamarck, esos son cosas que ya se manejan y en cualquier libro de biología, no importa la edición, está muy bien explicado. Ignacio, dime, ¿cuál es tu duda? Profe, ¿se escucha? Sí. Sí, ya. Que esa página usted la podría enviar. ¿De dónde podemos encontrar los libros? Por favor. Eh, Mira, por ahora no tengo un ordenado el tema de las páginas, pero voy a darme la tarea de buscar alguna información al respecto, ¿ya? Me Sí, porque comprometo, me comprometo a enviarlo la próxima semana, como ¿ya? usted dijo eso de que hay que cuidar el internet, el tema de los virus, quizás nos vamos a meter a una página y el computador puede morir, no Exacto. sé. Sí, claro, pero en ese caso te insto a que tengas un muy buen antivirus actualizado para cuidar tu computador. No olviden que su computador es su principal herramienta de trabajo y de estudio, ¿ya? Es como si fuera un tercer hemisferio cerebral. Yo siempre digo, mi computador es mi tercer hemisferio cerebral, así que lo cuido casi como mi mano. Ustedes igual cuiden sus computadores, ¿ya? Voy a buscar páginas y le voy a enviar alguna información, chiquillos, ¿ya? Ya. Ahora, para la primera materia que vamos a estudiar, la unidad 1 y la unidad 2, yo siempre recomiendo el Curtis. Es un libro de biología general, muy bueno, pues dice biología. Está muy ubicado todo lo que es las teorías del origen de la vida y todo lo que es evolución. Ya después en la parte de composición química de la célula y célula propiamente tal, ya les recomiendo el Robertis, porque es un libro relativamente fácil de entender, no es complicado y sobre todo para alguien que le cuesta un poco la biología celular. Si ustedes encuentran que tienen capacidad para la biología celular y que no les es difícil, pueden empezar del Albert. El Albert es un libro ya más complicado, ya requiere un poquito más de comprensión y de conocimiento. Por lo tanto, también lo pueden utilizar directamente. ¿Ok? Bien. Un aspecto importante, les voy a subir
no sé si está en la página, no creo, sí. Voy a ir la planificación de la asignatura. La estamos actualizando porque dado que partimos ayer jueves con las clases, habíamos programado el inicio de las clases para el martes, pues tenemos que hacer un reajuste de la planificación. La planificación es un detalle de los contenidos que vamos a ir viendo clase a clase, ¿ya? Por ejemplo, en esta planificación se partía el 17 de marzo, que era el martes, y corresponde a lo que es la presentación y análisis del programa de la asignatura, lo que estoy haciendo ahora, y después vamos a comenzar directamente con la materia de la unidad 1. En la clase siguiente, que ya vendría a ser el próximo, con ustedes es el próximo martes, veríamos origen de la vida, y así sucesivamente. En esta planificación van a estar las fechas de los solemnes, las cuales son inamovibles, y van a estar las fechas tentativas de los controles, ¿ya? De todas maneras, yo les confirmo con tiempo cuándo sería el primer control. Eso generalmente lo hago con una semana de anticipación. De manera que ustedes se pueden ir guiando los contenidos. Además, tienen ya cargados en la página de Classroom, tienen cargados todos los contenidos de la unidad 1, de la unidad 2. Me parece que están completamente cargados, ¿ya? Bien, bueno, yo generalmente coloco estas normas de clase, pero obviamente estas normas de clase eran en el caso de que hubiéramos tenido clases presenciales. Obviamente siempre colocábamos puntualidad de la hora de llegada porque controlábamos la asistencia, que no se podía ingerir líquido, tener respeto por el profesor y sus compañeros, pero dado que vamos a tener clases online, la cosa obviamente puede cambiar. Pueden conectarse a la hora que quieren, pueden estar almorzando, pueden estar comiéndose un helado, una fruta. No hay problema en eso, ¿ya? Y les voy a pedir que siempre cuando hagan su consulta lo hagan a través del micrófono en voz alta. Es mucho más agradable dar la respuesta de esa manera y también todos los demás pueden escuchar las consultas de ustedes, ¿ok? Bien, mis estimados y estimadas, ¿alguna consulta, alguna duda que les haya quedado con respecto a esta primera parte que es presentación del programa? Ignacio, dígame, ¿cuál es su duda? Profe, antes, no sé si una semana atrás, en la plataforma estaba toda la materia, pero no estaba ordenada por ¿Ya? carpeta ni por unidad. Pero Ujú. ahí habían archivos que tenían guías y ahora no los encuentro. No sé si eso está en alguna parte. Sí, muy buena pregunta, Ignacio. Lo que pasa es que cuando el sistema se duplica, cuando se cargan los ramos de cada semestre, se duplican los contenidos del semestre anterior, de los ramos que tienen el mismo código, ¿ya? Pero después eso se borra porque se actualizan a los contenidos del semestre actual. Todas las guías que tuviste, nosotros las vamos a ir subiendo, pero son guías más actualizadas para este semestre, para este año. Así que pierde cuidado al respecto, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Aliacnen Gutiérrez. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Aliacne. Aliacne, Sí. ya. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es el tema de la bibliografía. ¿Ya? ¿Eso tienen que ir a la par con la materia igual? Así, por ejemplo, usted nos va a decir que tienen que leer tal capítulo y va a entrar en la prueba o no. No, yo les voy a decir, esta clase la pueden complementar, por ejemplo, con el Curtis. Y tú buscas Ya. en el Curtis, por ejemplo, yo siempre digo que la materia del origen de la vida está muy bien explicado en el Curtis, ¿ya? Ya. Lo que es evolución, Darwin, Lamarck, también está muy bien explicado en el Curtis. Yo los oriento, ¿ok? Ok, gracias, profe. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Profe, Dígame. con respecto al laboratorio, ¿usted lo hace o otro profesor? No, el laboratorio lo hace otro docente. Yo solamente les voy a hacer la clase de biología celular teórico, ¿ya? El ramo del laboratorio es un ramo distinto al teórico, ¿ya? Tengo entendido que los laboratorios, ahí están viendo cómo lo van a hacer, porque obviamente hay que trabajar online.
les van a enviar unas directrices a ustedes la próxima semana. Pero si por ese motivo el profesor no les envía algo luego, ustedes pueden enviarle un correo al profesor. Se supone que les aparece en el Classroom el profesor de que les va a hacer el laboratorio. Ustedes le pueden pedir que les envíe una información con respecto a cómo van a trabajar, ¿ya? Les sugiero que hagan eso, ¿ya? Benjamín se dijo que ahora después de esto empezaría a pasar materia. Sí, después de la presentación del programa vamos a empezar con la materia al tiro. Constanza, ¿tiene una duda? Dígame. Cuénteme. ¿Recomienda también el Solomon para El estudiar? Solomon, no lo he revisado en detalle, pero si aparece Origen de la Vida, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que pasa es que el Solomon no lo recomendamos porque no aparece en la bibliografía que está especificada en el programa, ¿ya? Lo cual no quita que tú lo puedas revisar y puedas complementar lo que hemos visto en clase, ¿ya? Ya, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda, mis estimados y estimadas? ¿No hay más dudas? Bien, 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 bien. ¿Comenzaron con todos sus otros ramos? ¿Comenzaron con química, con matemática? A ver, Constanza, ¿puedes comentar? ¿Sí? ¿Partieron con todo? Ya. Bueno, qué bien, qué bien. Ya chicos, voy a desconectar esta presentación. Voy a dejar, vamos a ver, la primera clase, la primera materia. Constanza, pregunta nomás. Si tienen dudas pueden preguntar. Ya, vamos a colocar esto para que lo vean. Ahí está. Todos pueden ver esta diapositiva. Dice Introducción a la biología, conocimiento, ciencia y conocimiento. Sí, perfecto. Esto ya está cargado en el portal. Lo pueden descargar. También les informo que todo lo que estamos conversando se está grabando. Ustedes después, después de 5 o 10 minutos que termina la clase, que nos desconectamos, aparece en el sistema, en el mismo icono de videoconferencia, aparece abajito el día y la hora con la clase. Ya hace esta misma clase que estamos dictando ahora y conversando y atendiendo sus dudas, ustedes después la pueden revisar con más calma cuando quieran, ¿ya? Bueno, mis estimados, vamos a comenzar la primera unidad del curso. La primera unidad es Introducción a la Biología. En esta parte vamos a dar un vistazo general de lo que es ciencia y conocimiento, específicamente ahora, hoy. Y la próxima clase vamos a hablar de origen de la vida. Constanza, dime. Constanza. No, profe, no tenía duda, creo que se me quedó la mano levantada. Ahí, Ya. ahí sí. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje de esta unidad? Siempre vamos a partir una unidad hablando de los resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es, comillas, el objetivo o lo que tenemos que lograr una vez que ustedes hayan estudiado y hayan sido evaluados completamente en esta unidad. Aquí dice que tiene que reconocer las teorías y características biológicas que subyacen en el origen, evolución y permanencia de los organismos en la Tierra. Voy a marcar palabras claves: origen de los organismos vivos en la Tierra y evolución, ¿ya? Vamos a hablar del origen de la vida la próxima clase y después vamos a hablar de evolución. Y también vamos a hablar más ratito del método científico, ¿ya? Esas son las 3 palabras clave de la primera unidad. Repito, origen de los seres vivos, evolución y método científico. Ojo con eso. Bien, vamos con una pequeña reflexión. Vamos a estudiar biología celular. La biología celular es parte de una gran ciencia que es la biología, ¿cierto? Dentro de la biología podemos encontrar la zoología, podemos encontrar la botánica, la genética, la ecología,
podemos encontrar la fisiología, la patología, etc. Pero dentro de la biología no encontramos, por ejemplo, mineralogía, no encontramos química orgánica, no encontramos termodinámica. Esos son áreas de conocimiento de otras ciencias, como por ejemplo química o la física, ¿ya? Ahora, en el colegio ustedes estudiaron física, estudiaron química, estudiaron biología, que son ciencias. ¿Quién se atreve a dar una explicación de ciencia? A ver. Vamos, bachillerato. Supongamos que yo les haga un control pronto y les diga definir ciencia. ¿Cómo definiríamos ciencia? Aliasne, a ver. Puede ser como levanta la mano. un conjunto de conocimientos de la vida humana. ¿Un conjunto de conocimientos de qué, perdón? De la vida humana. De la vida humana. Ya, un conjunto de conocimientos, voy a subrayar eso. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? Tenemos que definir ciencia. Una palabra que escuchamos desde chico y que siempre cuesta definir. ¿Nadie más se atreve? Hola. ¿Nadie más? ¿Bachillerato? Estudio de los fenómenos naturales, dice Bárbara por acá por el chat. Estudio, palabra clave. Estudio, conocimiento, importante. Martín Burgos dice estudio del funcionamiento de la vida y la naturaleza. Estudio, funcionamiento de la naturaleza. También me parece importante. Isidora dice es el área que busca la explicación de fenómenos naturales. Explicación de fenómenos naturales. Muy bien. Se utiliza el método científico, dice Florencia Garay. Y conocimientos previos. Perfecto. Ya. Mire, la biología, la química, la física son ciencias. La ciencia implica un conjunto de conocimientos articulados, ordenados y obtenidos a partir de la experimentación. Por lo tanto, todo lo que es ciencia, todo el conocimiento científico, toda la información científica, siempre se obtiene a partir de la experimentación, a través de una investigación. La ciencia no se construye sobre la base de dogmas, sobre la base de especulaciones. Eso no es ciencia, ¿ya? Toda ciencia se basa en evidencia experimental, en evidencia empírica, ¿cierto? Ahora, para hacer ciencia tenemos que hacer investigación, pero existe una metodología, un procedimiento que le dice al científico cómo tiene que hacer ciencia. Y ese método, esa experimentación metodológica, es lo que nosotros vamos a considerar como el método científico, ¿ya? Entonces repito y recalco, en ciencia o la ciencia en general se construye sobre la base de conocimiento experimental, conocimiento que se obtiene o se adquiere sobre la base de investigación. Y la investigación tiene que estar bien detallada, tiene que seguir una pauta, un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas es el método científico, ¿ya? Ahora, otra característica de la ciencia es que la ciencia tiene que ser comunicable y universal, y tiene que seguir un lenguaje claro, preciso, unívoco, objetivo. Cuando uno lee un artículo científico, el lenguaje del artículo tiene que ser claro y 100% objetivo. No tiene que caber, no tiene que haber espacio a la subjetividad. Por ejemplo, si alguien lee una poesía, por ejemplo, Florencia lo va a determinar o le va a llegar de una forma a la poesía, a Bárbara de otra forma, a Rodrigo de otra forma, a Bastián de otra forma. La poesía es un lenguaje subjetivo, ¿ya? Cuando uno lee una novela
¿ya? Puede encontrar frases subjetivas, que algo es más bonito, que algo es más claro, que algo es más feo. Eso es subjetivo. En cambio, el lenguaje de la ciencia, para que sea aplicable y universal, tiene que ser siempre objetivo. No tiene que dar paso a una doble interpretación. Tiene que ser unívoco, una sola explicación. Ahora, ¿cómo el científico hace comunicable y universal el resultado de sus experimentos, de su investigación? Pregunta para todos. ¿Cómo yo puedo hacer comunicable y universal mis resultados? Natalia Medina dice, publicándolos. Javiera dice, demostrando. Publicando siempre, ¿ya? Publicando mediante paper. Artículos científicos, por ejemplo, aquí aparecen las revistas científicas de más alto impacto mundial, como Science, como Nature, ¿ya? Son las de mayor impacto. Generalmente los grandes investigadores, los premios Nobel, escriben en estas dos revistas científicas. Cada área de la biología, por ejemplo, zoología, botánica, tiene revistas científicas especializadas donde se publican los avances de zoología, de biología celular, de biología molecular. Es ahí donde el lenguaje de la ciencia se hace comunicable y universal. ¿Ya? Eso es un requisito básico de toda ciencia. El que hace una investigación y se la guarda para sí, bajo 4 paredes en su laboratorio, no está cumpliendo con los objetivos de que la ciencia sea comunicable y universal. ¿Ya? Renata me dice, leeremos paper este semestre. Todavía no lo tengo muy claro, Renata. Vamos a ver si le vamos a dar algún trabajo de lectura de paper. ¿Ya? Bien, otras características que debe tener la ciencia. Mire, la ciencia, si bien tiene que ser objetiva, clara, precisa, tiene que ser sistemática. Toda ciencia tiene que estar ordenada bajo principios comunes y específicos. La biología celular se ordena sobre la base de con principios comunes, precisos, objetivos. La zoología tiene otros principios comunes, propios de la zoología. Lo mismo la botánica, que es la parte que estudia las plantas. ¿Ya? La ciencia siempre tiene que ser acumulativa, es decir, siempre nos basamos en conocimientos previos. Me explico. Si ustedes quieren estudiar más adelante virus, ya que está tan de moda el tema de los virus, ustedes tienen que basarse en conocimientos previos. No podemos iniciar una investigación virológica de la nada. Tenemos que leer libros de microbiología, tenemos que leer tesis de microbiología, tenemos que leer artículos de virología, tenemos que estar al tanto de todo lo que existe previamente en virus, ¿ya? Para empezar a desarrollar una investigación. Lo mismo en el área de patología. Si quiero estudiar una enfermedad específica que ataca, por ejemplo, los adultos mayores de la población rural de la 8ª región, tengo que interiorizarme de todo lo que hay escrito al respecto. Por lo tanto, tengo que revisar libros, tengo que revisar revistas científicas, tengo que revisar congresos que se hayan realizado en el tema, todo eso. Por eso siempre la investigación se tiene que basar en conocimientos previos, como aparece aquí. Otro aspecto importante de la ciencia tiene que ser metódica, ¿sí? Tiene que seguir un procedimiento, una receta específica para poder realizar una investigación. Un científico que hace investigación como prueba y error, sin seguir un orden, sin seguir un buen diseño experimental, estadístico, lo más probable es que ese trabajo nadie se lo va a publicar en ninguna revista, ¿ya? Tiene que ser ordenado, tiene que seguir un procedimiento claro y específico. Y eso es, obviamente, el método científico. La ciencia, importante esta parte que está acá, la ciencia es provisional. La ciencia no es absoluta o definitiva, es perfectible, es temporal, es susceptible al cambio. Y esto está muy relacionado con esta otra característica que está aquí abajito, que dice que es susceptible al cambio, no es dogmática, es abierta. Me explico. Si hoy estamos estudiando el coronavirus y establecemos con certeza el mecanismo de infección del coronavirus es de tal manera,
vamos a creer que eso es verdadero. Perfecto. Pero eso puede que en 10, en 15 o en 20 años más sea falso. ¿Ya? Puede que las investigaciones después en virología me indican que el mecanismo de infección del coronavirus es distinto a lo que pensamos hoy en día. Por lo tanto, vamos a echar por tierra lo que conocemos hoy en día. Vamos a refutar lo que hacemos hoy en día. O al revés, lo que hoy día consideramos falso, puede que mañana sea verdadero. Por eso la ciencia es provisional, ¿ya? Está abierta, susceptible al cambio. ¿Y cómo es susceptible al cambio? Producto de la investigación científica. Cada investigación científica va a aportar nuevo conocimiento para que la ciencia avance, para que generemos conocimientos previos, para que generemos una base científica sobre la cual poder seguir haciendo ciencia. ¿Ya? Eso está también dado acá, que la ciencia es comprobable, está sujeta a la verificación y a la revisión. Si ustedes hacen una investigación y la publican, esa investigación puede ser replicada por otros investigadores en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, otros investigadores van a verificar y a revisar su investigación. Pueden aportar a favor de su investigación o incluso pueden indicar que su investigación está mal hecha, que adolece de peso estadístico, que adolece de fiabilidad, que los parámetros evaluados no eran los correctos. Esa crítica constructiva es para ir perfeccionando el conocimiento científico. No es para destruir, no es para, destruir lo que está haciendo otro equipo científico en otra parte del mundo, sino que para que cada vez el conocimiento científico tenga mayor validez, tenga mayor robustez científica. ¿Ok? Ahora, cada conocimiento específico, cada conocimiento científico es especializado, es ilimitado y universal. Cada ciencia está conformada por conocimientos particulares o específicos. La biología celular son conocimientos obviamente de células, de bacterias, de estructura, de morfología celular, ¿ya? Son conocimientos particulares, distintos a los conocimientos que tiene la ecología, que va a buscar interrelaciones entre especies, entre organismos en un ecosistema, ¿ya? La ecología va a determinar cómo funcionan las cadenas alimentarias en un mar, en un lago, en un bosque, pero no le interesa, digamos, cuál es la estructura de los organelos de una araña que está en un bosque. No, eso es campo de estudio de la biología celular. ¿Ok? Ahora, si la ciencia es abierta, no es dogmática, la ciencia siempre está susceptible al cambio, ¿ya? Cuando hablamos de algo dogmático, es algo que no cambia en el tiempo. Todas las religiones tienden a ser dogmáticas. La fe es algo dogmático, ¿ya? Es un campo distinto a la ciencia. Javiera, tienes una duda, dime. El método científico es dogmático, ¿verdad? El método científico está abierto al cambio, no es dogmático, ¿ya? Ok. Es claro, es preciso, hay que seguir las reglas al pie de la letra, pero eso no quita de que sea perfectible, ¿ya? Ya. Ujú. ¿Ok? Muchas gracias. En cambio, la fe, los libros religiosos, cualquier libro religioso, la Biblia, el Corán, de las religiones orientales, no está susceptible al cambio. ¿Por qué? Porque los libros religiosos han sido escritos por intercesión divina. Entonces, si uno cambia un texto religioso, está cambiando el dogma de la fe, está cambiando el dogma de una religión en particular. Por lo tanto, siempre los libros religiosos son los mismos en el tiempo, no tienen que cambiar, ¿ya? A diferencia de la ciencia. Bien, continuamos. Ahora, para hacer ciencia, obviamente tenemos que hacer investigación. Y la investigación va a incluir una serie de procedimientos sistemáticos, ordenados, que, como dice acá en la diapositiva, tienen como objetivo
buscar un procedimiento claro, preciso, confiable, válido para explicarnos hechos o fenómenos de la naturaleza. Como bien ustedes me colocaron acá, cuando yo les pregunté qué era ciencia, uno hace ciencia para explicarnos cómo funciona la naturaleza, para explicarnos por qué hay erupción de volcanes, por qué hay terremotos, por qué hay vientos, por qué hay mareas, por qué las personas, no sé, pues de China se enfermaron, fueron los primeros en enfermarse con el COVID-19, etcétera. ¿Por qué en Canadá, en el extremo norte, hay condiciones alimentarias distintas a un clima tropical? ¿Ya? Eso implica explicarnos cómo funciona la naturaleza, y nosotros como humanos somos parte de la naturaleza. Explicarnos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos enfermamos, cómo envejecemos, cómo combatir el cáncer, es explicarnos cómo funciona la naturaleza, ¿ya? Por tanto, siempre el objetivo de la ciencia en general, de cualquier tipo de ciencia, es explicar cómo funciona la naturaleza. La física busca explicar cuáles son las leyes naturales físicas que determinan, por ejemplo, la rotación de la Tierra, el campo gravitacional, el efecto de, no sé, los hoyos negros en el centro de la galaxia, etcétera, ¿ya? Pero siempre queremos conciencia de explicarnos cómo funciona la naturaleza, ¿vale? Y para eso, obviamente, tenemos que hacer investigación. Bien. Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene el científico para hacer investigación? Esa estructura, ese procedimiento es obviamente el método científico. Pablo, dime, ¿cuál es tu duda? Consulta, profe, en relación a lo que he dicho anteriormente con lo de la ciencia. La biología, ¿no es cierto?, sería como una ciencia empírica. Y lo que la diferencia de las ciencias formales sería que las ciencias formales se basan en axiomas, ¿o no? Claro, las ciencias, por ejemplo, la física, las matemáticas, se basan en otro tipo de método científico, ¿ya? En el caso, ponte tú, de la biología, en la biología se establecen hipótesis y con la hipótesis se establecen después teorías. En cambio, la física es al revés. Primero se establecen teorías y después se buscan los procedimientos experimentales, empíricos, para poder corroborar la teoría o para desmoronar la teoría, ¿ya? Einstein primero estableció la teoría de la relatividad, pero ahora, después de muchos años, se están encontrando conocimiento empírico, experimental, que aporta a favor de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿ya? Es al revés el mecanismo. En cambio, en biología, primero nos establecemos hipótesis, desarrollamos experimentos, concluimos y con eso construimos teoría. El camino es distinto, ¿ok? Muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces tenemos que entender que en el caso del método científico, el método científico es al igual que para un buen chef. Pablo, ¿tienes una duda? Pablo Martínez. ¿No? Pablo, dime cuál es tu duda. ¿No hay duda? Ya. En el caso del método científico, es lo mismo que para un buen chef una receta, ¿cierto? Un buen chef va a seguir paso a paso la receta para generar un buen plato, un plato gourmet, ¿ya? De buena calidad. Si hace la receta paso 1, después se salta al paso 4, después al paso 2, después al paso 7, le va a quedar una mezcolanza y no va a generar un excelente plato, le va a quedar una cosa desordenada. Lo mismo sucede con el científico. El científico tiene que seguir paso a paso el método científico. Por el método científico es un proceso ordenado, es un procedimiento de trabajo, ¿ya? Le va a indicar al científico cuáles son los pasos secuenciales que tiene que seguir para desarrollar una muy buena investigación, ¿ok? Y toda investigación científica, ¿ya? Tiene como objetivo, por ejemplo, como dice acá, encontrar relaciones entre hechos, entre fenómenos, establecer principios. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para explicarnos cómo funciona
la naturaleza. ¿Ok? Bien. Esta diapositiva es muy, muy importante, bachillerato. ¿Ya? Esta diapositiva, memoria visual, recuérdenla siempre, porque esto es pregunta segura en el control o pregunta segura en el primer solemne. ¿Ya? Entonces acá tenemos los pasos secuenciales del método científico. ¿Ya? Entonces, supongamos que podemos partir una investigación desde antecedentes previos o podemos iniciar una investigación con una observación directa. Pregunta para todos, ¿dónde están los antecedentes previos si yo quiero iniciar una investigación? Más adelante ustedes van a tener que desarrollar, lo más probable, trabajos de investigación, tesis, para titularse. Si quieren hacer la tesis, tienen que buscar antecedentes previos. ¿Dónde están los antecedentes previos? Estarán en la observación. Isidora dice en publicaciones previas. Exactamente. Los antecedentes previos, ¿dónde los pueden encontrar? Paper, publicaciones previas. Pueden encontrarlos en libros. Pueden encontrarlos en resúmenes de ponencias de congreso. Pueden encontrar antecedentes previos incluso leyendo un diario, ¿ya? O viendo un programa científico en la televisión. Ahí están los antecedentes previos de algo que a mí me interesa, ¿ya? También puedo partir una investigación a partir de una observación directa, ¿ya? El mismo ejemplo que hacemos con todas las secciones. Miren por su ventana. Lo más probable es que estén mirando algún árbol, alguna planta de su jardín. Supongamos que tienen plantas afuera, supongamos que tienen árboles, y a ustedes les llama la atención de que las hojas de las plantas están cambiando de color. Hace un mes atrás las plantas tenían color verde intenso, pero hay algunas plantas, algunas hojas que están empezando a tener una tonalidad amarilla, hay otras que tienen una tonalidad un poquito anaranjada, hay otras que se están poniendo medias blancas. Entonces, supongamos esto, algo muy, muy básico, supongamos que mi duda, mi pregunta es ¿por qué las plantas, por qué las hojas están cambiando de color? Siendo que hace un mes atrás todas tenían las hojas verdes. Un científico primero establece a partir de la observación una pregunta. Ya la observación va a permitir que surja una duda, una pregunta, se va a plantear un problema. Ahora, para poder responder la pregunta, ¿qué hace un científico? Establece una hipótesis, palabra clave de esta diapositiva. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una posible respuesta, es una suposición, ¿ya? Entonces, si ustedes se hacen la pregunta, ¿por qué las hojas están cambiando de color? ¿Cuál puede ser una posible hipótesis? A ver, bachillerato. ¿Cuál podría ser una posible respuesta? ¿Cuál puede ser una suposición? Cambio de estación, dice Daniela. Cambio de estación, dicen acá. A ver, Bárbara. ¿Alguien tiene otra idea? Cambio de estación. El clima, dice Ignacio. Benjamín dice luz solar. Daniela dice temperatura. Daniela Gisler. Me suena su nombre, Daniela Gisler. Daniela Gisler, la misma del año pasado. Sí, qué bien. A ver, Daniela, dice temperatura. ¿Puedes hablar por el micrófono? ¿Puedes establecer en forma precisa tu hipótesis para que todos escuchemos? A ver, Daniela. Sí, no, de que en el verano hace más calor y ahora que están bajando las temperaturas, Ya. las hojas
algunas no están adaptadas para esa temperatura y se secan. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tú dices que las hojas cambian de color porque baja la temperatura, ¿sí? O sea, no solo por eso, más que nada por cambios ambientales en general, pero era un Ya, pero ejemplo. era un ejemplo, ¿no? Si esto es algo muy, muy básico, si hay muchos de ustedes que saben por qué cambian de color, pero supongamos que no sabemos por qué cambian de color, ¿ya? Entonces, pongamos lo que dice Daniela. Daniela dice que es porque baja la temperatura, ¿ya? Pongamos un factor. A ver, Tomás Alvear aquí dice otra cosa. A ver, Tomás, ¿puedes hablar? Tomás Alvear. ¿Se escucha? Tomás, ¿Se escucha? ¿sí? ¿Se escucha? A ver, Tomás, ¿cuál sería tu hipótesis? Lo que yo digo es que puede que la clorofila ¿Ya? cambie la pigmentación de verde intenso a color más anaranjado para poder captar la longitud de onda del sol, que es diferente en las distintas estaciones. Ya, a ver, déjame ordenarlo bien. Entonces, según Tomás, Tomás dice que las hojas cambian porque la clorofila, ¿cierto? Cambia de tonalidad para captar otras longitudes de onda. Entonces, el efecto, básicamente, de lo que dice Tomás es por un cambio en la longitud de onda. Es la longitud de onda la que produce la decoloración. En el Claro. caso de lo que decía Daniela, Daniela decía que era la temperatura la encargada de producir la decoloración. Yo planteo otra hipótesis. Yo planteo que las hojas se decoloran porque las está afectando el coronavirus. Se quedaron todos callados. Yo propongo que el coronavirus está afectando a las hojas y que las hojas se están decolorando. A ver, ¿tendré razón? ¿Cuál será la hipótesis correcta? Temperatura, coronavirus, longitud de onda. Todas, dice Ignacio. A ver. La que se prueba gana, la que se prueba gana. Se tiene que comprobar, dice Daniela. Hay que demostrarlo. No se sabe hasta comprobar. Ya, pensemos. Tenemos la temperatura, tenemos la radiación, distintos tipos de longitudes de onda y tenemos el coronavirus. Puede que las tres estén relacionadas. Puede que las tres tengan un grado de veracidad. Puede que una, o puede que ninguna. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a saber estableciendo un experimento, ¿ya? ¿Y qué hace el científico? Primero tiene que diseñar el experimento, ¿ok? En el diseño del experimento, yo planifico, yo pienso qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué instrumentos voy a utilizar y qué parámetros voy a evaluar para aprobar o rechazar mi hipótesis. ¿Ok? Ahora, a partir del diseño experimental, después el científico hace el experimento. Cuando uno hace el experimento, va a obtener resultados, va a recolectar datos. Los datos los va a tabular, los va a graficar y va a obtener resultados que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Ojo con eso. Cuando el científico analiza los resultados, cuando los discute, cuando hace un análisis crítico de sus resultados, eso es lo mismo que una discusión. Ustedes se han fijado que en los papers generalmente aparece una parte que dice discusión, ¿ya? Eso implica evaluación de los resultados. Y una vez que se evalúan, que se discuten los resultados, eso me conlleva a concluir, ¿ok? Y en conclusión, uno puede aceptar la hipótesis. Si acepto mi hipótesis, sigo el camino de la derecha, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados. Tengo que volver a repetir el experimento. Y si cada vez que repito el experimento sigo aceptando la hipótesis, que era la temperatura, que era la radiación o que era el coronavirus, cualquiera de las tres que ustedes quieran que sea la correcta, eso me va a llevar a una generalización. Si en el tiempo seguimos haciendo investigación o más investigadores siguen aceptando esta hipótesis, se puede construir una teoría científica.
En ciencia, el concepto de teoría tiene validez experimental, tiene peso empírico. Es totalmente distinto a cuando hablamos de una hipótesis, ¿ya? Generalmente en el lenguaje común la gente tiende a confundir teoría o hipótesis. La gente dice, tengo la teoría de que esto sucede por tal cosa. Eso no es una teoría, eso es una simple suposición, una hipótesis, ¿ya? Pero insisto, en ciencia la teoría tiene validez experimental, validez empírica, ¿ok? Ahora, si esta teoría permanece en el tiempo en forma inviolable, es decir, si cada vez la investigación sigue avalando la teoría, no la derrumba, no la desarma, eso se va a transformar en una ley, en un principio científico, ¿ya? Generalmente hablamos de ley en el campo de la física. En biología no hablamos de ley, hablamos de teorías, ¿ya? Así que hay que tener eso más o menos claro. Para ir terminando, voy a terminar a las 15:55. ¿Tienen una clase después de biología? Pregunta para todos, ¿clase después de biología? ¿Sí? Ya. Entonces a las 15:55 termino, chiquillos. Si sigo el camino del rechazo de la hipótesis, puedo tener dos alternativas. Puede que rechace de plano mi hipótesis, por lo tanto tengo que reformular completamente la hipótesis. Si reformulo completamente la hipótesis, tengo que rediseñar completamente el experimento. Si rechazo la hipótesis que la decolorización no era por el coronavirus, tengo que hacer otro diseño experimental porque me planteé una hipótesis. Tengo que volver a hacer otro experimento, nuevo resultado, nueva conclusión, ¿ya? Pero supongamos que tal vez la hipótesis estaba bien planteada y que a lo mejor en lo que uno estaba fallando, en lo que me impedía tener resultados 100% concluyentes, era que mi diseño experimental estaba fallando. A lo mejor fallé en la parte estadística, a lo mejor fallé en la parte del instrumental que estaba utilizando, también puede que haya fallado en la técnica. A lo mejor la técnica que estaba utilizando es una técnica un poquito antigua, no es una técnica moderna, muy precisa. Si quiero medir, por ejemplo, concentración de clorofila, de caroteno, de xantofila, tengo que utilizar una técnica más actualizada para poder determinar con certeza si hay variación en los contenidos de los pigmentos en la hoja de la planta, ¿ya? Por lo tanto, si sigo este camino, el del rechazo o refutación, insisto, podría rechazar completamente la hipótesis aquí, o puedo aceptar mi hipótesis, pero tengo que revisar y rediseñar el experimento. ¿Ok? Bien. Pensemos una cosa. Le voy a dar un pequeño ejercicio. Anotar. Al día de ayer, y creo que hasta el día de hoy, vamos a colocar un número relativamente ficticio. En Chillán habían 30 casos de COVID-19 y en Concepción habían, creo que 14 o 15 al día de ayer, ¿ya? Puede que me equivoque. Entonces mi pregunta, me llama la atención, que ¿por qué en Chillán, siendo que es más chica la ciudad, hay tantos casos de COVID-19? ¿Y por qué en Concepción, la intercomuna, que es mucho más hay tan pocos casos? Esa es mi duda, esa es mi pregunta. Ya, alguien puede decir, profe, pero es que había gente en el gimnasio. Olvídense de eso, ¿ya? Olvídense de lo que ha dicho la televisión. Partamos de cero, de que no sabemos el por qué. Partan desde ese hecho, de que no saben el por qué, ¿ok? Por lo tanto, ustedes se preguntan y les llama la atención que por qué en Chillán, que es más chico, hay mayor cantidad de coronavirus infectados que en Concepción, que es mucho más grande. ¿Se entiende? Pablo, ¿tienes una duda? Profe, Dígame. que estoy seguro, pero universitario, a mí me enseñaron una ley en el principio, o sea, de una teoría, cuando pasaba a hacer ley al principio, porque ¿Sí? era cuantificable, una cosa así. ¿Era qué? Cuantificable, o
Claro, como una es obra. cuantificable. Claro, cuando los experimentos a favor de la teoría tienen que ser cuantificables, tienen que tener peso empírico, experimental, pero esa cuantificación no derrumba la teoría. La teoría con la investigación en el tiempo se fortalece más, ¿ya? Por lo tanto, se transforma en una ley, ¿ok? Ya. Vuelvo a recalcar el ejercicio que tienen que hacer. ¿Profe? ¿Y Javiera? Es que tengo una duda como del principio. Ya, a ver. ¿Los antecedentes siempre van a ser una observación o un conocimiento previo? Como haber leído un paper o algo así. Cuidado, buena pregunta. El antecedente es información escrita, ¿ya? Leyendo una información escrita, yo me puedo formular una pregunta y comenzar una investigación, pero puedo comenzar la investigación a partir de una observación directa. La observación directa es el hecho de que en Chillán hay más contagiados con COVID-19 que en Concepción. Esa es la observación. Con esa observación, ustedes se van a plantear la pregunta como tarea. Van a formular una hipótesis y van a desarrollar, en forma muy general, un experimento para probar o rechazar su hipótesis. Esa es la tarea, ¿ya? Entonces, al inicio de la clase del próximo martes a las 14:40, le voy a pedir a alguien si quiere compartir, uno o dos estudiantes que quieran compartir su análisis. ¿Les parece? ¿Hay alguna duda con lo que hay que hacer? La cosa es que practiquemos la hipótesis, practiquemos la pregunta y el experimento. La idea es que se olviden de lo que ha dicho la televisión en el sentido de que había mucha gente en un gimnasio. No, partamos del hecho que no sabemos nada de eso, que nos llama la atención porque en Chillán hay más contagiados que en Concepción. Y tenemos que explicarnos el por qué. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos analizado hoy día? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud con respecto al programa? Hola. ¿No hay más dudas? Profe, en la próxima clase podemos ver ejemplos del método científico, ejemplos de hipótesis, casos, para ejercitar un poco. ¿Ya? ¿Sí? ¿La próxima clase? ¿Sí? Con lo que ustedes hagan de tarea, ya vamos a hacer un ejercicio de ejemplos. ¿Ok? Gracias. Bien. Ya, mis estimados y estimadas, un abrazo para todos. Cuídense, estudien y a trabajar porque ya viene nuestro primer solemne. Ya, chiquillos, un abrazo para todos. Cuídense. Que les vaya muy bien. Aleagne, ¿tenía una duda? No. Bien. Nos vemos el martes. Chao, chao. Bye, bye.